Muy bien. Eh, buenos, buenos días nuevamente. Vamos a ver el día de hoy acerca de filosofía contemporánea uno, contemporánea, perdón, uno. Es decir, filosofía contemporánea del siglo XX. Eh, a manera de introducción, vamos a ver, tal como pueden apreciar en la diapositiva, que es un conjunto de teorías y conocimientos filosóficos, ¿no? Que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XX, ¿sí? Girando en torno a la ciencia, naturaleza y límites de la verdad. Es decir, que con ello se ha dado lo que es la importancia en sí dentro de la ciencia y la propia naturaleza. Los límites de la libertad han de ser tan cuestionados y sobre todo interpretados por estos filósofos. Es decir, de que a través de ellos se ha sabido interpretar lo que es esta introducción de libertad, ¿no? Porque es un tema, pues un problema filosófico muy amplio, muy cuestionado y sobre todo de que se desarrolla en cuestión a lo que es al concepto estructural de ello. Es por ello que este tema de libertad eh, tiene diferentes conceptos y diferentes teorías, ¿sí? Es por ello que se menciona mucho a través del siglo XX. Ahí su importancia, ¿no? Bueno, ahora, dentro del contexto histórico, ¿no? Bueno, tu profe de historia te lo explico con mayor detalle acerca del siglo XX, de que se desencadenó la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de la URSS, ¿no? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también te habrá contado que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial y se generó lo que es la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, son datos históricos que los puse para que puedas tenerlo en cuenta, ¿no? Para que puedas ubicarte en el tiempo. Bueno, eh, ya como primer filósofo que vamos a tocar el día de hoy es de Martin Heidegger. Martin Heidegger, Martin Heidegger, que fue un filósofo que sobre todo tuvo una perspectiva acerca de la existencia del ser, ¿no? Ser y tiempo nos habla de que el ser ha mantenido en vida el filosofar y es su condición de posibilidad, ¿sí? Es decir, de que la existencia del ser va a ser perenne, va a ser constante, ¿no? Dentro de los aspectos importantes del análisis existencial de Heidegger, planteamos lo que es el Dasein, lo que es el hombre ubicado en la realidad y el ser para la muerte. Es decir, que la existencia del hombre se encuentra amenazada constantemente por la muerte. Y eso es verdad. Si hablamos acerca de un plano de destino, un plano eh, coyuntural en el que se encuentra constantemente la peligrosidad de ser o de nuestra existencia, va a estar siempre amenazada por diferentes factores que podemos o que quizás no podamos prevenir o en todo caso que puedan ser propias eh, del azar o de las cosas que el destino propio nos pone, ¿no? Entonces, a través de esta premisa, el ser para la muerte va a conllevar a que el hombre es un ser vulnerable, es un ser que está cerca de la muerte, ¿no? Por las cosas que pueden suceder en nuestro entorno. Y acerca de la angustia y el tiempo, ¿no? Dice que no hay nada que fundamente la existencia del ser, ¿no? Todo su existir se reduce a la muerte. Y bueno, dentro de esta, bueno, es una perspectiva de Heidegger, ¿no? Dentro de la perspectiva de Heidegger, dice que el ser no tiene un origen, no hay, o ni siquiera existe, ¿sí? No existe. Y que solamente somos seres vulnerables, seres, en este caso, eh, cercas o cercanos a la muerte.
Y cuando se refiere al tiempo es que todo se yace en el tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo de que nuestra existencia, como no existe, y que nuestra propia esencia como hombre se reduzca a la muerte, ¿no? Es cuestión de tiempo. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein menciona que la filosofía no crea palabras, sino las analiza. Hace de la filosofía un análisis del lenguaje. Lo importante de Wittgenstein, y eso hago un énfasis así subrayado, en negrita así, subrayado, es que la importancia que este filósofo le va a dar al lenguaje es impresionante. O sea, el- la relevancia que le va a dar al lenguaje y la forma de expresión y de comunicar va a hacer que la filosofía, a mi parecer, sea más entendida. Él plantea que la filosofía hace de la filosofía un análisis del lenguaje y quizás pueda quedar esto a manera de criterio o incluso puede ser debatido, ¿no? De que muchas veces, a veces el lenguaje filosófico puede ser un poquito tedioso de poder entenderlo, ¿no? Si no es que tenemos que hacer varias veces una interpretación para poder sacar a la luz ello. Y a través de ese giro lingüístico, que se analizado en el libro, en el Tractos Lógicos Filosóficos, que te da una concepción figurativa del lenguaje, ¿no? Este texto ejerció una influencia crucial en el positivismo lógico y sobre todo el desarrollo de la filosofía analítica. El planteamiento de dos hechos que te da Wittgenstein son atómicos y moleculares, ¿no? Los hechos atómicos. Una cosa nunca existe de manera independiente. Y los hechos moleculares, los hechos son expresados a través de proposiciones, ¿no? No, y esto a manera de diferenciación, que los hechos atómicos siempre van a depender de algo, ¿no? O sea, nunca el sistema siempre va a depender de algo. En cambio, los hechos moleculares se expresan a través de proposiciones lógicas, ¿no? A través del giro o de su obra Tractus Lógicos Filosóficos, ya si ustedes quieran investigar a manera de esta obra, se van a dar cuenta de su crítica de Wittgenstein referente a la filosofía y el lenguaje y el entorno lingüístico que este filósofo plantea. Muy bien, seguimos avanzando. Muy bien, ahora hablaremos de Karl Popper. Para hablar de Karl Popper, debemos de hablar acerca de epistemología. Epistemología, disciplina filosófica, ¿no? Que se basa en lo que es la ciencia, en su estudio de ella, su reflexión. Entonces, este tema de epistemología como a manera de disciplina independiente también lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? Eh, Ahora esencialmente vamos a hablar de Karl Popper, ¿no? Pero vamos a dar algunos alcances, ¿no? Algunos alcances, algunas nociones acerca de epistemológicas. Muy bien, filósofo neopositivista del Círculo de Viena, ¿no? Neopositivismo, recuerda, ¿no? El precursor del positivismo, ¿no? Augusto Comte, ¿no? Bueno, entonces como filósofo neopositivista del Círculo de Viena, que es un círculo de intelectuales, filósofos de la ciencia, ¿no? Critica al verificacionismo, hechos observacionales que corroboren la hipótesis, ¿no? Acerca de diferentes preguntas que pueden dar una posible solución a una problemática. Y tiene un criterio de falsación, ¿no? Constatar una teoría significativa
refutarla mediante el contraejemplo, ¿no? Ahí el famoso clásico de los gansos, ¿no? Eh, los gansos son blancos, pero basta que haya un ganso de plumaje negro para que tumbe esta hipótesis, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de un contraejemplo, falsación. Como obra tiene la lógica de la investigación científica, ¿no? Obra que critica la idea de que la ciencia es una esencia inductiva, ¿no? Entonces, a partir de ello, a partir de la lógica de la investigación científica de Karl Popper, va a dar con crítica a esta ciencia con esencia inductiva, ¿no? Eh, y Karl Popper, a través de este círculo de Viena, va a tener a diferentes intelectuales, ¿no? En los cuales va a conllevar a lo que es al neopositivismo en su mayor apogeo en el campo filosófico. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un epistemólogo, ¿no? También del Círculo de Viena, ¿no? Y que propuso un nuevo análisis del conocimiento científico. Se basa en el concepto de paradigma, es decir, en que la ciencia avanza en función a paradigma, ¿no? Tiene como obra la estructura de las revoluciones científicas. Y quiero que aquí prestes bastante atención porque es una estructura muy interesante y que puede ser considerada un examen de admisión. Sí. Aquí considera que el estudio histórico es necesario para entender cómo se han desarrollado las teorías científicas y conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes que otras. Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de la comunidad científica y no individualmente. ¿Sí? A través de estos paradigmas que te voy a explicar, que es el repertorio epistemológico que comparte una comunidad científica durante una época determinada. La ciencia se resuelve en tres fases: ciencia formal, ciencia en crisis y ciencia revolucionaria. ¿Sí? Eh, por ejemplo, una teoría está vigente, digamos, ¿no? En una ciencia formal. A ver, eh, hay métodos para poder contrarrestar el cáncer, ¿no? Hay métodos, muy bien, una teoría. Sí, sin crisis, va surgiendo algunas anomalías, pero vemos que estos tratamientos pueden traer algunas consecuencias, no a futuro. Entonces, va surgiendo anomalías. Entonces, la ciencia revoluciona cuando se adopta un nuevo modelo de teoría científica. Es decir, ahora hay tratamientos, pero que no generan lo que es consecuencias deplorables a la salud. ¿Te das cuenta cómo va avanzando? Porque hay una revolución. La ciencia no es estática, la ciencia es dinámica. La ciencia va a ir avanzando y siempre va a ir perfeccionando sus errores, ¿no? Va perfeccionando sus errores y los va convirtiendo en ya no errores, sino ya aciertos que quizás puedan ayudar bastante a la comunidad científica en general, ¿no? Ese es lo que se refiere a las revoluciones científicas. Muy bien. Entonces, de manera sucinta, a través de estos filósofos, ¿no? Huygens, Heidegger, Wittgenstein, Karl Popper, Thomas Kuhn, son filósofos que van a desarrollar bastante su inclinación a través de la ciencia, ¿no? Como lo hemos visto con Karl Popper y Thomas Kuhn, o a través del lenguaje, como lo hemos visto con Ludwig Wittgenstein o también a través de la existencia del ser, ¿no? Que es algo que desde tiempos de greco-romanos o desde Grecia siempre, o desde el inicio de la filosofía siempre ha habido siendo tema de debate e investigación, ¿no? Entonces, de esta manera se puede observar todos estos puntos.